Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una sección más del podcast inmobiliario de RE/MAX Capital. En esta ocasión tengo a Óscar Martínez, un agente inmobiliario con mucha experiencia en el rubro, y ahora vamos a tocar un tema muy importante que es el tema de los avalúos. Óscar, ¿cómo ves ese tema? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Ok, bueno, yo estoy viendo que por la tendencia que está pasando en este momento, de la temática inmobiliaria que estamos viviendo, sinceramente, un momento histórico en el tema de torres de apartamentos, en tema de ranchos y en tema de residenciales y todo, considero que el tema de avalúos debe de considerarse importante en cualquier temática de inversión, de compra o de venta de propiedades. Los avalúos no son nuevos, eso siempre ha estado, definitivamente siempre se ha estado utilizando, y los avalúos se han usado más que todo por la banca para la gente que ha necesitado comprar la casa con financiamiento, ¿verdad? Entonces los avalúos han servido para garantizar que la propiedad que se está dando en garantía para pagar ese crédito que se va a hacer a un largo plazo funcione y cubra los requisitos. Sin embargo, últimamente considero necesario que también toda la población se eduque y agarre la conciencia de generar los avalúos. ¿Por qué razón? Porque hay un disparate de precios en todos lados, que definitivamente los precios están saliendo emocionales y algunos bien abusivos y algunos definitivamente están fuera del orden quizás lógico y correcto o justo, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que hablemos de los temas de avalúos y que entendamos un poco más qué involucra. Perfecto. Ahora bien, te hago otra pregunta también. Dale. ¿Qué importancia hay de quién lo hace? ¿Debe ser alguien, un arquitecto? ¿Debe ser un ingeniero? ¿Qué persona es la que hace un avalúo? Ok, lo tradicional ha sido de que un arquitecto o un ingeniero puede hacerlo. Sin embargo, aquí hay reglamentos y hay leyes de la Superintendencia del Sistema Financiero que tienen sus aplicativos o sus normativas para cumplir los requisitos. Entonces, lo recomendable es un perito, primero que esté regido bajo las normativas de la Superintendencia del Sistema Financiero, y lo otro es que tenga experiencia en el tema de avalúos. Porque me he topado con unos avalúos que definitivamente tienen el criterio técnico, tienen el ABC de cómo debe de hacerse un avalúo. Sin embargo, cuando ves las referencias o los comparativos y todos, a veces como que no están tan aterrizados y se nota de que no hay mucha experiencia a veces de la referencia que están tomando. Mientras que hay unos peritos evaluadores de que definitivamente sí tienen un historial de cuántos definitivamente propiedades han hecho avalúos en los últimos años. Entonces esos son los que funcionan mejor, porque te pueden decir perfectamente, ok, las casas de la San Luis, para darte un ejemplo, hace 10 años valían tanto, hace 15 años valían tanto, hace 30 valían tanto, pero hace 5 y hace 1 valen tanto. Entonces es porque ellos tienen como el histórico, y eso tiene que ver mucho, porque al final el tema de avalúos tiene mucho la apreciación y la respuesta de lo que genera el mercado. ¿Y cuál es el mercado? Es la concretización de los negocios que se hacen, ¿verdad? Entonces, mientras más base de datos se tenga de todos esos avalúos que se han realizado, para mí esos peritos tienen mayor fortaleza y están más aterrizados por los precios. Por ahí una opinión. Perfecto, no, claro, y yo también le agregaría un perito evaluador certificado por la Superintendencia del Sistema Financiero, tiene esa parte técnica, conocedor de leyes, y que puede evaluar propiedades, terrenos residenciales, comerciales, edificios y cualquier otra propiedad o inmueble aquí en El Salvador, ¿verdad? Y como decía Óscar, yo eso también lo voy a soportar más en esta entrevista, en esto que tenemos, es el tema de que tenga que tener una base histórica de los avalúos que hacen. Hay peritos evaluadores que tienen base de datos histórica, y por eso es que ellos pueden generar ese tipo de información comercial, técnica, comparables, precios, valor, condiciones de la propiedad, las ubicaciones. Sabemos que un avalúo tiene que ver bastante siempre con terreno, donde está la propiedad, y construcción, que es lo que va sobre la tierra, ¿verdad? Y eso, todas esas dos tienen que tener un avalúo o un precio o un valor separado. Ahora bien, Óscar, otro tema que queremos tocar en este podcast inmobiliario es el tema de los documentos. Okay. Cuando hay un propietario que quiere vender su propiedad,
qué documentos son los importantes, qué es lo que debe de fijarse a la hora de querer generar una transacción, ya sea de venta o de alquiler. Ok, hay que pensar siempre en los dos escenarios. ¿Qué sos? Si sos el vendedor o sos el comprador. Definitivamente los documentos casi que son lo mismo, pues, pero tenés que tener como las medidas claras de qué es lo más necesario. Tenés que saber cómo está el estatus legal de la propiedad. Ya está ya prácticamente al 100% en propiedad, o tiene un gravamen de hipoteca, o tiene un gravamen de embargo, o tiene alguna alerta, o ese inmueble se ha visto involucrado en alguna temática ilegal y que por ahí tiene tal vez una alerta de que definitivamente puede estar en una línea de un proceso judicial bastante grave. O sea, hay diferentes escenarios que hay que pensar. Entonces, lo primero que debes de saber es el estado legal de la propiedad. Entonces, por eso necesitas un documento. En los últimos 25 años, creo yo, que tiene el CNR, si no me equivoco, 25, 30, tiene a esta altura el CNR. Es una institución de gobierno que registra todos los inmuebles y todas las propiedades del país. Y ahí existe mucha información pública que mucha gente no lo sabe, y que uno que está en el medio se da cuenta de que sí es información pública y puede estar casi que a facilidad de poder entenderlo y comprenderlo. Una certificación extractada es simple, es un documento resumen del estatus legal de una propiedad, sea un local, sea un terreno, sea una casa, sea un apartamento. Entonces, eso vale 8.86 en lo que sería en el CNR. Tú lo cancelas, obviamente tenés que tener los datos de ubicación, de matrícula, para que podamos entender que vamos a pedir un registro de esa propiedad. Ahí te hacen un primer resumen y ahí vas a ver si realmente tiene gravamen, si tiene una hipoteca, si el cliente te dijo, mira, yo quiero vender, pero todavía debo. Ok, ahí dice por cuánto se hizo una hipoteca, ¿verdad? Básicamente, esa casa se valía 100,000, pero prestó 80,000. Ahí dice que se hizo una hipoteca por 80,000 hace un año, hace 5 años, hace tantos. Entonces, ahí ya tenés un dato, porque si vas a vender, vas a necesitar ir a pedir una liberación de compromiso, obviamente de liberación de hipoteca, quien tiene esa situación. Si tuviera una alerta, tendríamos que ver qué alerta tiene como para ver qué sugerencia poder hacer, ¿verdad? Entonces es importante el tema de documental si vas a vender y si vas a comprar, con mayor razón. Perfecto. Y también yo le adicionaría algo también muy importante, y esto se da bastante cuando se dan las ventas de terrenos. Es el tema de la ubicación catastral. Yes. Ese es un concepto que también lo tiene el CNR, que ya no es la parte legal, sino la parte registral de cómo está catastro relacionado a ese inmueble. A veces se dan muchas diferencias en el tema de que los linderos no pegan, los metros cuadrados están entre la extractada o lo legal con lo catastral, hay una diferencia. Entonces esas son cosas que nosotros como agentes inmobiliarios nos podemos dar cuenta y asesorar de mejor forma al propietario o al comprador si quiere adquirir un inmueble que tenga alguna situación como esta. ¿Y sabes cuándo es importante? Cuando son propiedades antiguas. Correcto. Probablemente la de últimos 3, 5 años creo que están mejor registrados, pero por ejemplo las que vendieron los abuelos o nuestros papás, ¿verdad? O se compraron en aquel momento, de alguna manera la forma notarial, la forma de comercializar los inmuebles era un tanto diferente, porque obviamente el volumen quizás en el país era menos. Pero considero de que yo ya me he topado con terrenos que dice, cabal, la extractada decía que tenía 10,000 varas, ¿verdad? Una manzana. Ya, pero en la ficha catastral, en la ubicación catastral dice que es menos, pero y vos vas a ver al terreno y realmente hay un cerco, un tapial adentro y te sale menos. Ese es un lío. Ese es un lío. Obviamente tenés que darle un seguimiento con los vecinos, con el dueño y todo. Entonces, ¿te imaginas no estar listo? O sea, te dice el vendedor, mira, quiero que me dejes a vender esta manzana, ¿va? Pero si ni siquiera sacaste la extractada, ni siquiera sacaste la ubicación catastral, ya que es donde se dibuja el polígono de la propiedad como tal y las medidas colindantes, etcétera, y te vas a topar con eso y te viene un comprador y te dice, ¿hasta dónde llega? Ah, llega hasta acá, pero registralmente no coincide, pues ahí hay un lío. Entonces no es correcto. Entonces, obviamente, el tema documental hay que tomar en cuenta que va a proteger a ambas partes. Entonces, eso lo tienen que entender todos los vendedores y todos los compradores de inmuebles, que una propiedad debe ser bendición para todos. Entonces, tiene que cuidar ambos lados, tanto al propietario que va a vender como al que va a comprar. Entonces,
Mientras más documentos tengamos de la propiedad, y me refiero a escritura, ubicación catastral, certificación extractada, una literal si no tienen una copia de la escritura como tal, si tienen planos, si tuvieron un levantamiento, si tuvieron algún levantamiento topográfico, si son terrenos, si tienen curvas de nivel, etc. Todo eso nos va a ayudar a aterrizar que el producto que se está vendiendo o comprando está como la ley manda en este país, porque tenemos que respetar el marco legal del tema de los inmuebles como tal, ¿verdad? Ok, perfecto. Y también, y eso me lleva a un punto muy importante, que es la parte de los agentes inmobiliarios hacen una verificación documental de todos los inmuebles. Y esto me lleva a otro tema muy importante, y es el que lo quisiera yo compartir con los amigos que nos están viendo, es el tema de la importancia de contratar o de buscar y seleccionar a un agente inmobiliario cuando tengan intenciones de compra, de venta o de alquiler. En ese punto, Oscar, quisiera tal vez preguntarte qué perfil de un agente inmobiliario debe buscar una persona. Ok, hoy por hoy considero que este tema de bienes raíces, y doy fe porque tengo 18 años de hacer este rollo, me he dado cuenta que en los últimos años hay un volumen de nuevos colegas que están generando esta profesión. Hay un mix. He encontrado doctores construyendo y vendiendo casas, ya, y comprando y vendiendo terrenos. Ingenieros, arquitectos, ya, amas de casas, personas retiradas y de todo. Hay un mix. Sin embargo, tiene que haber un perfil. El asesor inmobiliario tiene que tener un poco de todas las carreras. Tienes que tener un poco de abogado para conocer el tema de leyes, de notario para conocer las temáticas de documentaciones que van a estar involucradas como tal, un poco de arquitecto para dimensionar los espacios, medidas, un poco de ingeniero de alguna manera para saber un poco también el tipo de construcción que se maneja, acabados, etc. Entonces hay un poco de varias aristas que debe de tener un corredor inmobiliario para que su asesoría sea inmediata. Hoy por hoy no es, mire, le voy a ayudar a vender su propiedad y déjeme la vamos a subir a Marketplace, encuentra 24. Eso lo hacemos todos. Sin embargo, no solo es eso. O sea, es que eso es la parte fácil, pero dejarse asesorar y guiar, por ejemplo, un tema importante, el tema de precios, el tema de avalúos. La mayoría de vendedores siempre dicen, ok, esta casa vale $300,000. ¿Y por qué vale $300,000? Si realmente uno sabe que en esa zona andan 200. No, es que me la dijo mi abuelo, me dijo que la vendiera en 300 y que no la voy a bajar. Entonces es un tema emocional ya la temática. Entonces uno aprende a guiar al cliente de que de alguna manera todo ya tiene como un registro profesional, una línea donde irse, ¿verdad? Entonces considero de que hay que saber varias cosas como para poder asesorar bien. Entonces es un mix de varias cosas, Henry. Perfecto. Y ahí donde viene un punto muy importante es la cuestión de las capacitaciones que los agentes inmobiliarios deben de tener ahora con muchas exigencias que están sucediendo en El Salvador con el sector inmobiliario. Un agente inmobiliario profesional que está generando su carrera en este país debe estar actualizado en tema de leyes, debe estar actualizado en temas catastrales, registrales e incluso también cómo dar un buen servicio al cliente. Porque un agente inmobiliario no está solo para abrir puertas y le gusta su casa, cómprela, sino váyase, sino que es un tema de asesoría, entender las necesidades de una persona que se va a mover de un lugar a otro, quiere cambiar de estatus social, quiere bajar de estatus social por un tema económico, es decir, creció la familia, por ejemplo, puede ser otro ejemplo. Todas esas cosas son campos que el agente inmobiliario debe manejar muy bien para dar un servicio al cliente. Y también el tema de acompañarlo, ¿verdad? Un asesor inmobiliario es el que te acompaña desde el día 1 hasta que genere una transacción satisfactoria cumpliendo los intereses del agente que representa el agente inmobiliario, en este caso un comprador o en este caso un propietario. Con esto vamos finalizando, Oscar. Pero te puedo agregar algo más con la temática de los marcos legales. Me preocupa mucho de que algunos vendedores de casas no tomen en cuenta temáticas de Hacienda y temáticas de Fiscalía. Y así como la ley se está aplicando, porque no son leyes nuevas, sino que se está aplicando de mejor manera, obviamente puede ser de que si el agente no está en la jugada, por decirlo así, no está capacitado,
probablemente no sea oficial de cumplimiento y no tenga una oficialidad de cumplimiento. Y él como mediador es un sujeto que está obligado a reportar cualquier transacción. Correcto. ¿Y qué va a pasar? Vendiste la casa de $50,000, $100,000, recibiste un efectivo, pero esa venta no quedó reportada como manda la ley. Entonces el vendedor, el dueño que contrató a este agente para que le representara vender, queda como en el aire. Correcto. ¿Y qué tal el otro tema, el de Hacienda? Y no lo declaran en Hacienda. Pero la ley obliga de que si hay una ganancia de capital, bajo algunas circunstancias, que ese es otro tema para analizar ya en otro podcast, obviamente te obliga a reportar la venta en Hacienda. El otro punto, le va a dar factura, le va a dar recibo, o no le va a dar nada el vendedor, y ese descargo de dinero que usted le va a hacer por pagarle los honorarios de servicio al intermediario, ¿va a estar reportado o no va a estar reportado? Entonces por ahí hay otra temática de Hacienda y de Fiscalía, de que es muy importante el tema de un agente. Entonces yo considero que un agente siempre tiene que estar. O sea, un agente se te vuelve hinchero, un amigo que de alguna manera te va a facilitar las cosas, porque uno que está en este día a día se da cuenta de que cada proceso de venta, cada casita, cada apartamento, cada terreno, cada lote que vos andás vendiendo, cada local, alquilando, vendiendo, es un mundo, es un universo. Porque el vendedor es una personalidad diferente, el comprador es diferente, y hay momentos que sí son claves. La transparencia, la honestidad, la temática documental, la asesoría y que se cumpla la ley. Todos esos procesos, hay un momento que yo he visto siempre cuando la gente ya va a soltar el cheque. Ya hay un momento de tensión, no sé si lo han visto, ¿correcto? Que la gente va a soltar el cheque y todo. Pero cuando hay esa tensión es porque todo el proceso no está claro. Es correcto. Es que cuando todo está bien claro, mira, te sentás con el notario, ¿está correcto usted, señor vendedor? Señor comprador, sí, entre el cheque, firme vos acá. Todas las transacciones que se hacen debidamente, cumpliendo el marco legal, y cumpliendo el marco moral también y el compromiso que se tiene espiritual de alguna manera con esta relación de negocio, todo sale bien. Okay. Y todo lo que empieza bien termina bien. Lo que empieza mal termina mal. Así que por ahí es la importancia de la temática de un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario. Bueno, amigos, en conclusión, ya ven la necesidad de contratar un agente inmobiliario en El Salvador y no tratar de hacer cosas solos, que muchas veces por ignorancia o por falta de conocimiento o falta de tiempo se desconocen y pueden truncar una transacción inmobiliaria y que no llegue a feliz término para ambas partes. Yes. Con esto nos despedimos, amigos. Esperamos que puedan continuar viendo estos podcasts inmobiliarios. Mi nombre es Henry Zabaleta y soy Oscar y estamos a la orden para ayudarles integralmente en una asesoría y acompañarles en esta temática. Saludos.